Dios les bendiga, hermanos, tomemos asiento. El mundo occidental y cristiano dice que Jesús ha resucitado esta mañana. Y cada año repite la figura. Cristo nace en diciembre y muere en abril, o marzo si cae así. Y la gente le da vuelta al asunto sin saber de qué se trata. El tiempo final de Cristo en la tierra fue tremendamente demandante para los 12 discípulos que quedaban. Y el día que sería el Jueves Santo, la noche que Jesús fue detenido, capturado, esa noche ocurrieron cosas, podemos decir, confrontantes para cualquiera que estaba allí. Después, por cierto, ha recuperado lo que se llama la fiesta de la Cena del Señor. Pero en aquel Jueves Santo el Señor instituyó lo que hoy día se conoce como la Santa Cena. Y a veces sentimos tanto dolor cuando vemos que la Iglesia de Cristo recibe esto de una manera mecánica, perdonen. Porque realmente es una fiesta. Yo quiero hablarte de aquella noche previa a la cruz. Abre por favor tu Biblia en el Evangelio de Lucas, el capítulo 22. Porque todo lo que pasó aquella noche vale la pena rememorarlo. Pero no solamente para recordarlo, sino para confrontarlo con nuestro estilo de vida. Para que tú puedas decir, ¿y cómo soy yo frente a este relato? ¿Cómo soy yo frente a la conducta de esos 12 apóstoles? Porque hoy día, en la Santa Cena, la celebran millones en el mundo entero y seguirán haciéndolo, pero quizás sin conocer lo que significa la Cena del Señor. Pero vamos a remitirnos de esa primera cena esperando que tenga un valor de verdad, un valor espiritual para tu vida y para la vida de todos los que necesitan conocer a Jesús. Por eso el título es La Cena Inolvidable, porque no la debemos olvidar nunca, por todo lo que conlleva. Y en esta cena, el evangelista Lucas, autor del tercer evangelio, nos dice que por lo menos hubieron tres grandes temas esa noche. Vamos a ir paso a paso. Te invito a que tomes un lápiz, trabajes ese papelito que te hemos dado con el bosquejo y podamos realmente estudiar juntos la palabra de Dios. ¿Qué te parece? Si te falta un lapicero, lávate tu manito y nuestros sugieres te van a alcanzar un lapicero ahora mismo para que puedas hacerlo. El primer tema yo le llamo el sentir, pero no un sentir de sentimientos, porque en la Biblia la palabra sentir, sobre todo en el Nuevo Testamento, implica la mente, implica el pensamiento. Y cuando hablamos del sentir, en este como primer tema, vamos a ver por un ratito lo que sentía Jesús aquella noche. El evangelista Lucas relata esto la víspera de la cruz, y si tú lees los versos 14 al 16, dice ahí el relato de Lucas
cuando era la hora, se sentó a la mesa y con él sus apóstoles. Y les dijo: cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca. Antes que padezca. Antes de la cruz. Porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. Aquí tenemos el corazón de Jesús abierto. Expresa ese deseo ardiente de pasar una noche hermosa, donde se ponía fin a un punto de la historia del pueblo de Dios, de Israel, y comenzaba el tiempo de la iglesia. Los judíos celebraban esa noche lo que se llamaba la Pascua hebrea, conmemorando la salida de Israel de la esclavitud de Egipto rumbo a la tierra prometida. Era motivo de celebración, ¿verdad? 430 años de esclavos, ¿qué te parece? Y ahora eran libres. Y salieron. Pero en esa noche Jesús les va a decir que esto que ocurría en ese momento era previo a su sacrificio. Porque Jesús sabe, la hora ha llegado, su hora ha llegado. Y él sabe, vamos a verlo en los diversos pasajes, que tiene que regresar al Padre. Ya cumplió su tarea aquí en la tierra. Y él comienza con la Pascua judía. Y tenemos que recordarla. ¿Saben por qué? Porque creo firmemente que la Iglesia de Cristo está olvidando una sencilla instrucción que viene desde el Antiguo Testamento. Una instrucción que tiene que ver con estos enanitos que están acá, con nuestros hijos. Los judíos tenían una serie de fiestas de las cuales ellos infaltablemente tenían que participar. No asistir, sino participar. Y una de ellas, la más grande de todas, la Pascua judía. ¿Por qué conmemoraba su libertad? Y qué importante para nosotros es recordar esto. El judío, hasta ahora, el judío creyente, celebra su Pascua. Y esperan todavía al Mesías. Porque cuando vino, no lo reconocieron como tal. ¡Qué tragedia! ¡Qué tragedia!, ¿verdad? Y es bueno para nosotros que nuestros hijos vean cómo adora el pueblo de Dios. Aquí necesitamos a los niños adorando a Dios con nosotros, los adultos. Nos los necesitamos aquí. Después que vayan a su clase de niños, pero que aprendan lo que es la adoración, que aprendan lo que significa la presencia de Dios. Porque Jesucristo vivo está aquí. Pero dilo con fuerza, porque Él está aquí y Él está vivo. No solo en nuestras canciones, sino en la realidad cósmica, histórica. Él vive y vive por los siglos de los siglos. Y vive en mi corazón. ¿En el tuyo también? Entonces, ¿por qué vamos a estar tristes? ¿O por qué no vamos a dejar robar esa felicidad? ¿Por qué caemos en la tristeza de convertir la Semana Santa en una juerga, en un campamento, en un viaje de placer y tantas cosas que inventamos para pasar buen rato? ¿Puede competir eso con aquello que pasó esa vez? No puede, hermano. ¿Por qué los cristianos están mirando fuera al mundo en lugar de mirar la cruz y la eternidad? Porque ese es nuestro fin. Cuando seguimos a Lucas, los versos 17 y 18 de este capítulo 22, dice que Jesús toma la copa y dio gracias y dijo: tomad, comed esto y repartidlo entre vosotros. Era una copa grande y ahí estaban los 12.
Y la copa fue tomando poquito por uno, fue pasando de mano en mano. Y mientras la copa pasaba de las manos, Jesús tomó el pan y dice que lo partió y antes de comerlo dio gracias. Los partió y les dio diciendo, esto es mi cuerpo que por vosotros es dado. Haced esto en memoria de mí. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre que por vosotros se derrama. ¿Está claro? En ese momento, la Pascua judía deja de lado porque llega la cena del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Y qué curioso, qué triste ver a algunos cristianos que el día de la cena del Señor se quedan sentaditos y no toman la cena. Y no toman la cena porque tienen miedo. Porque cuando Pablo el apóstol enseña que comamos o tomemos la cena dignamente, porque el que toma indignamente la cena del Señor, juicio come y bebe para sí. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma. Pruébese y coma. Las dos cosas van, pero muchos cristianos que no se han arrepentido de verdad, quizás, que no han pedido perdón de corazón o que no han dado su perdón de corazón. Me refiero a los momentos en que somos victimarios o a los momentos que somos víctimas. Todos somos así, ¿verdad que sí? ¿O hay alguno que nunca ha pecado? Que levante la mano para decirle mentiroso. ¿No es cierto? Entonces, Jesús establece ese memorial. Haced esto en memoria de mí. Pero inmediatamente dice, pero hay un traidor aquí, en esta mesa. Alguien que está compartiendo la mesa aquí conmigo. No tenemos tiempo para ver los detalles de cómo llegan a saberse, pero el Señor dice, al que le dé el pan mojado, ese es el traidor. Y parte el pan, en los versos que acabo de decirte, y le da el pedazo de pan a Judas. ¿Y por qué a Judas? Porque ahí comienza a ver las reacciones humanas. ¿Por qué a Judas? Si Judas era un hombre malo, ¿qué hacía entre los 12? Si era un hombre malo, ¿cómo se mantuvo siguiendo a Jesús en una vida tan austera como la que tuvo Jesús aquí? ¿Nunca has pensado en eso? Perdón. Pero eso nos lleva al segundo tema esta mañana. Perdón, pero la garganta no me deja. Porque no solamente queremos ver acá el sentir de Jesús, sino el seguir de los apóstoles. ¿En qué medida los seguían como seguidores de él? Ese es el segundo tema. Y ahí se nota que hay un choque de cosmovisiones. El ego del ser humano, que dice primero yo, segundo yo, tercero yo. Y el amor incomparable, perfecto de Jesús, que los conoce a todos, pero los ama hasta el fin. ¿Te das cuenta? Ese choque hay allí, que no se ve, pero es el choque que hay esa noche en esa mesa. Por eso, cuando seguimos este segundo tema, el seguir, te voy a preguntar,
¿Cómo es tu seguimiento de Jesús ahora? ¿Cómo es? ¿Estás siguiendo de corazón al Señor? ¿Él ocupa el primer lugar en tu vida? ¿De veras? Primer caso, Judas. Muchas preguntas sobre él. Como dije hace un rato, Lucas no da detalles sobre cómo llegaron a descubrirlo, pero sí podemos rescatar lo que dice Mateo, el primero de los evangelios. En el capítulo 27 de Mateo, los versos 3 y 5, ya Jesús ha sido detenido, ya lo están juzgando indignamente, violando todas las leyes de los mismos judíos, por supuesto, aquella noche. No vamos a discutir eso, pero dice Mateo 27, 3 y 5, entonces Judas, el que le había entregado, viendo que era condenado, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los sacerdotes y a los ancianos, diciendo, yo he pecado entregando sangre inocente. Y arrojando las piezas de plata en el templo, salió y fue y se ahorcó. ¿Te imaginas? Pero aquí la Biblia nos dice, Roberto, que devolvió arrepentido eso y les confesó que había entregado al Señor que era inocente. Sí, pero ¿era arrepentimiento? ¿Qué dices tú? ¿Y por qué dices que no? Si ahí dice arrepentido en la Biblia. ¿Por qué me atrevo a desafiarte en esta mañana? Allí dice arrepentido, y arrepentido es arrepentido, ¿no es cierto? No, arrepentido es muy gráfico. Arrepentido es cuando yo voy al sur y me doy la vuelta, voy al norte. Cambio de rumbo. Eso es arrepentido. Es una sola vez en la vida humana. Y cuando tú haces esa decisión, si no la has hecho en tu vida, hoy la puedes hacer. Estés aquí o en cualquier lugar a través de las redes sociales que estás escuchando este pequeño mensaje. Y tú puedes hacer este cambio de rumbo este día. Y entonces verás lo que es la vida eterna. Y esto es lo que no entendió Judas y terminó ahorcándose. Por eso Juan, el apóstol Juan, el otro evangelista, sabía qué había en el corazón de Judas. Quizás era el único, además del Señor, que conocía cuál era realmente el centro de la motivación de Judas. Porque hubo un detalle en Betania. Betania era una ciudad pequeña donde vivían una familia de 3 hermanos. Lázaro, Marta y María. Lázaro ya había sido resucitado por Jesús, ¿te acuerdas? ¿Quién no se acuerda de eso? Y alguien había celebrado una fiesta y estaban ahí los 12 apóstoles con Jesús. Y de repente sale María, la hermana de Lázaro, y rompe el alabastro, un perfume finísimo, y lo derrama en los pies de Jesús. ¿Qué te parece? Y dice Juan, en el Evangelio de Juan, capítulo 12, pero no veo que estén tomando notas, así que te vas a olvidar ahora mismo. En Juan 12, los versos 4 al 6, dice, y dijo Judas, ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Oye, mira, qué hombre tan bueno. Mira cómo piensan los pobres. Por lo menos a Juan no le engañó. Juan sabía que él era ladrón y que llevaba la bolsa de las ofrendas que recolectaban en el camino para los 12. Y él sabía que sustraía de la bolsa. Muy parecido a nuestros políticos hoy día, ¿no es cierto? Que dicen estoy con las manos limpias y tú sabes lo demás. ¿No es cierto? ¿Verdad? Y los peruanos seguimos creyendo y votando. En fin, es otro tema. Pero ¿cuál es el caso de
de Judas aquí, hermano. ¿Cuál es el caso realmente de Judas? Juan no es engañado por Judas. Juan dice, era un ladrón, así lo llama, era un ladrón. Y eso es importante que lo entendamos, ¿no? Y ahí termina la idea, ahí termina la vida de Judas. ¿Cuál es la motivación de Judas entonces? El amor al dinero. El amor, no el dinero, porque el dinero no tiene moralidad. El amor al dinero, sí. El apóstol Pablo, que es el que pone la doctrina en el Nuevo Testamento, va a decir en 1 Timoteo 6:10, va a decir, raíz de todos los males es... ¿Te das cuenta? Así que saca tu cuenta cómo administras tu dinero en tu vida diaria y sabrás qué tipo de seguidor eres. Nada más quiero decirte de él. El segundo caso es el caso de dos hermanitos. En el folclore peruano de la política, ahora llaman los hermanísimos, ¿no? ¿Verdad? Pero son Juan y Jacobo. Juan, que escribió el Evangelio, el cuarto Evangelio, y su hermano Jacobo. ¿Qué nos dice de ellos? ¿Cuál era su motivación allí? ¿Sabes cuál era? Si Lucas nos dice que en Judas era el amor al dinero, en estos dos hermanos era amor al poder, porque ellos estaban embebidos con la cosmovisión judía de que el Mesías que viniera era un Mesías político, que venía a expulsar a los romanos, liberarlos de la bota romana y convertir a Israel en la potencia mundial. Un día, los evangelios lo registran, un día vino la mamá de ellos, que era tía del Señor, que en el mundo era tía. Y dice, Jesús, quiero pedirte una cosita. ¿Qué quieres? Le dice el Señor. Quiero que en tu reino político, por cierto, pongas a mis hijitos, uno a tu derecha y otro a tu izquierda. Premier, canciller, lo que tú quieras, pero para que tengan pues acceso al poder. Y el Señor dijo, ustedes no saben lo que sienten, no saben lo que piden. No entienden el reino de los cielos. Y qué triste es estar siguiendo a Cristo si no entiendes el reino de los cielos. ¿Sabes por qué? Porque eres participante del reino. Pero ese es el problema de todos muchachos, ¿no? Y dice Lucas en otro pasaje, en Lucas el capítulo 9, el verso 51, que hay que leerlo con cuidado, como dice un autor, con temor reverente, porque ahí se encuentra esa cosmovisión que te digo de Jesús, que es puro amor frente a las miserias humanas, ¿verdad? Y dice Lucas 9:51, cuando se cumplió el tiempo en el que él había de ser recibido arriba, o sea, regresar al cielo, afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Afirmar el rostro, qué interesante. Un autor dice, el rostro de Jesús, aquí en este verso 51, nos llena de temor reverente. Ya todo está decidido, está determinado que Jesús vaya a la cruz a poner su vida por los suyos y nadie lo va a sacar de esa afirmación. Él afirmó su rostro, vamos a Jerusalén, y él sabía lo que iba a pasar en Jerusalén y fue a Jerusalén porque sabía que allí estaba tu salvación y la mía. ¿Me entiendes? Eso se llama carácter, hermano. ¿Y cuánto hay que luchar contra el poder, contra el sentido de poder, por tal y nada más?
Curiosamente, el Señor a esos par de hermanos le había puesto los Boanerges, sí, que significaba hijo de la ira, hijo del trueno. Y cuando Jesús iba hacia la cruz, en ese viaje directo a la cruz, resultó que pasaron por una aldea samaritana. Y los samaritanos, acérrimos enemigos de Israel, no los quisieron dejar pasar. Entonces ahí saltaron los dos hermanitos. Dice el verso 51, los versos que siguen, le dicen, el verso 54 le dicen, viendo esto sus discípulos Jacobo y Juan, dijeron, Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo como hizo Elías en la historia y los consuma a estos miserables samaritanos? Y otra vez el Señor los reprendió duro ese día y les dijo como dice el verso 55 y 56. Entonces volviéndose Él los reprendió diciendo, vosotros no sabéis de qué espíritu sois, porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. Punto final. Y se fueron a otra aldea. ¿Te das cuenta cómo manejaba las cosas el Señor Jesús? Pero yo me quedé pensando mientras preparaba este mensaje y pensaba, ¿y cómo son nuestros hogares en el siglo XXI? ¿Cómo son los hogares de los miembros del reino? ¿De los seguidores de Cristo? ¿Cómo son sus mesas familiares? ¿De qué se discute en casa? ¿Hay amor en casa? ¿Hay respeto en casa? ¿El marido ama a la mujer? ¿Sirve a su esposa? Siendo cabeza, ¿sirve a su esposa? Porque el liderazgo del varón no es que sea el zar de la casa, sino que sea el siervo de la casa, aunque tiene la autoridad de la casa. ¿Eso hay en mi casa? ¿Soy un buen seguidor de Cristo? ¿Cómo está mi vida familiar? Piénsalo. ¿Soy yo la cabeza del hogar? Y me olvido que yo como cabeza del hogar le voy a dar cuentas al Señor Jesucristo en el día final. Le voy a dar cuentas, primero, de mí mismo. Segundo, de mi calidad de cristiano. Tercero, mi calidad de marido, de padre, de hijo, de esposo. Piénsalo, hermano. Perdóname, yo solamente sé hablar español nada más. Y tonterías, muchas veces. Pero ¿cómo es tu casa? Porque lo que viene aquí a continuación, hermanos, es el tercer tema que está implícito en esa noche. Ya no es solamente el sentir de Jesús o el seguir de los 12, sino es el servir. Porque el que es miembro, el que es un seguidor de Cristo, no es un apéndice, no es una amígdala, que nadie sabe para qué está. Si somos parte del cuerpo de Cristo, el Señor espera que tú seas un servidor. ¿Cuántos dicen amén? Dilo de corazón. ¿Cuántos dicen amén? Y si no sirves al Señor, que tomes hoy la decisión de servirle al Señor. Porque eso es lo que demanda el tercer tema. Y esta historia la tiene Juan, uno de los que creía en el poder. En el capítulo 13 dice Juan, antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y cuando cenaban, de repente el Señor se levanta de la cena. Y seguramente se preguntan, ¿a dónde vas? Y el Señor dice, donde voy hoy, ustedes no me pueden seguir. Pedro salta, pues, y reflexivo como siempre, impetuoso. Señor, ¿hay algún lugar donde te pueda acompañar?
Después me van a bañar, pero no ahora. Pero el Señor se va y toma una toalla, se la amarra a la cintura y toma un lavatorio. Y se acerca y comienza a lavar los pies de los apóstoles. Trabajo de esclavo. Trabajo de siervo. Y Él es el Señor. ¿Te das cuenta de lo que estamos hablando? Cuando llega el verso 15 de este capítulo 13 de Juan, el Señor termina y vuelve a la mesa y les pregunta, ejemplo, les dice el ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. ¿Te das cuenta de esto, hermano? ¿Te das cuenta de lo que es un cristiano en este mundo? Que considera a los demás como superiores a él. Porque eso es lo que dice, lo que enseña Juan, o lo que enseña Pablo. Mira a los demás como superiores a ti mismo. No te mires al revés. No digas, no, Roberto, en este mundo, para progresar, tengo que pisar cabezas. Repito, hermano, el cristiano es para valientes, no para cobardes. ¿Podemos decir amén? Está bien. Entonces podemos seguir adelante. El caso de Pedro, en último lugar. Ya estamos fuera de tiempo. Si el caso de Judas fue el dinero y el caso de los hermanos fue el poder, el caso de Pedro es el negar, la falta de compromiso. A la hora que las cosas se pusieron difíciles, él negó al Señor. Y lo que llama la atención es, volviendo a Lucas 22, dijo también el Señor, Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti. Ahí personaliza ¿en quién? En Pedro. Que tu fe no te falte y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. ¿Te has dado cuenta, hermano, en este texto que el Señor llama a Pedro por su nombre antiguo? Simón, Simón. Sí, te llamo Simón porque le estoy hablando al Pedro de antes, al Pedro de siempre. Al Pedro irreflexivo, impetuoso, que no piensa. Y no entiende, por cierto, lo que sucede. Qué interesante es poder ver cómo Pedro no se queda callado. Lucas 22, el versos 33 y 34, él le dijo, Señor, dispuesto estoy a ir contigo no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Y él le dijo, Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú niegues 3 veces que me conoces. Todos conocemos esta historia, la conocemos desde niños, ¿verdad que sí? Pero capta esto, hermano querido. Primero lo llamó Simón, Simón. Ahora le dice Pedro. Es la única vez que el Señor llama a Pedro por el nombre que él mismo le había puesto. Pedro significa roca. Serás una roca, le dijo. Tú te llamas Simón. Tú vas a ser Pedro. Vas a ser una roca. Y tienes que aprender a comportarte como una roca. ¿Cuántos dicen amén ahora? Esa roca que no transige con ningún tipo de corrupción. Esa roca que sale y es capaz de jugarse la vida por el nombre de Jesucristo. Vamos, hermanos, la iglesia de Cristo es imbatible porque su Señor es el Rey de los Reyes y el Señor de todos los señores. La tentación se presentará esta noche, le dijo el Señor a Pedro, pero la negación no tiene final de victoria. Y el Señor restauró a Pedro. Pero recordándole eso, y es mi deber decirte a ti,
recordándolo también a ti. Compárate con la persona que eras antes de entregarle tu vida a Cristo. Compárate. Si estás progresando, enhorabuena. Sigue avanzando, no desmayes. Pero si has dejado de servir al Señor, es una buena oportunidad para que hoy tú digas, Señor, yo me arrepiento de haber dejado mi ministerio. Aquí estoy otra vez. Estoy al Señor. Ya me puse el overol de trabajo, Señor. Ya eso es personal. Por eso el Señor le deja de hablar a los 12 y dice, Pedro, sé Pedro pues, sé una roca, no seas otra vez Simón. Y con eso, hermanos, nos queda el pensar para nosotros que quien nos llama a servirle, no tan solo a seguirle, sino a servirle, es Jesucristo el Señor. Y quizás en este momento tú pienses que la valla está alta, Roberto. Las cosas se han puesto difíciles. Hoy en día nos acusan no de portadores del amor, sino portadores del odio. ¿Por qué? Porque decimos la verdad de la palabra de Dios. Y ya en muchos lugares hay cristianos que están en cárceles por acusación de ser portadores de odio y no del amor. Y Jesús dijo, en esto conocerán que soy mis discípulos. ¿De qué? En que se odien los unos a los otros. Eso dijo Jesús. Entonces, ¿por qué vamos a decir eso? Por eso la valla está alta. Así que si sientes un poco de temor, déjame decirte algo. Los 12 seguían a Jesús con miedo. Porque Jesús les dijo, voy a Jerusalén y ahí me va a pasar esto y esto. Pero al tercer día voy a resucitar. Y dice que los apóstoles, los 12, los seguían con miedo. Tener miedo no es pecado, hermano. Pero no dejes que el miedo te paralice. Ahora podemos decir amén. ¿De veras? Por favor, no comprometas tu boquita si no estás dispuesto. Pero yo quiero invitarte a hacer un pacto con el Señor. Porque si hay aquí personas, o en cualquier lugar del mundo, hay personas que no tienen a Cristo todavía en tu corazón, es momento que puedan entregarse a Cristo para que sean un seguidor de Cristo y un servidor de Cristo. Eso necesitamos. Vamos a inclinar los rostros y ahora sí, habla con el Señor. Cierra tus ojitos si quieres. Olvídate de quién te está acompañando. Y ahí le puedes decir lo que sientes. ¿Has dejado de servir? Ha llegado el momento de decir, Señor, perdóname. Me pongo el overol otra vez. No la has servido nunca. Señor, muéstrame los dones que tengo, que tú me has dado para servirte. Pronto te enseñaremos todas esas cosas. Pero si tú nunca has hecho un pacto con Jesús, hoy es el día de salvación para ti. Y rapidito, hermano, quienes quieren en esta mañana recibir a Cristo, pongan sus manos en alto. Hombres y mujeres que quieran recibir a Cristo ahora. Significa, Señor, yo quiero ser un seguidor tuyo. Levanta tu mano si quieres hacerlo. ¿Hay alguien aquí en este lugar? Levanta tu mano. Ay, Señor, yo quiero seguirte. Quiero decirle adiós al pasado. Quiero seguirte a ti ahora. ¿Habrá alguien? Dios le bendiga, señorita. Ya le vi. ¿Alguien más? Dios le bendiga, jovencito. Ya leí. Esto no es un espectáculo. Esto es un encuentro con el Señor. El Señor está aquí. Le hemos dicho amén a su presencia. Bueno, ¿qué decir ahora al mundo? Es el momento de que tú decidas
quiero seguir a Jesús. ¿Alguien más quiere hacerlo? Su mano en alto está diciendo yo necesito a Cristo. Nada más. Nadie te va a preguntar nada. Así que levanta tu mano y oraremos contigo también. Y si tú quieres reconciliarte con el Señor, déjame decirte que hoy día puedes hacerlo diciendo al Señor, me pongo en pie ahí en mi lugar porque quiero hacer un pacto contigo. Quiero servirte. Quizás por primera vez, quizás volviendo a lo que he hecho antes, pero quiero servirte, Señor. Este ya es un llamado para los creyentes. ¿Cuántos quieren hacer este pacto con el Señor? Póngase en pie en su lugar nomás, en silencio. Vamos a orar juntos. Ahora, no perdamos tiempo, hermano. Ya el tiempo nos ha vencido sobremanera. Otra vez Dios le bendiga, Dios le bendiga. Este es un llamado a creyentes. Gracias a Dios, los que están poniendo en pie, hombres, mujeres de toda edad, de toda condición. No luches con Dios, porque esto no es un espectáculo. Yo les pido que te pongan en pie y entonces será un nuevo comienzo. Amén.